Principalmente lo vamos a hablar del binomio Itoiz-Canal de Navarra, con lo que sería la zona regable del canal. Como podéis ver, esta sería la parte de Itoiz y estaríamos hablando de tres zonas: la zona morada, la zona naranja y la zona verde, con las tres fases. Itoiz se realizó en el año 2003. Sus características principales o básicas: tiene 112 metros de altura, 525 metros de longitud, tiene una cota máxima, como veis, de 588 metros y una capacidad de 418 hectómetros cúbicos, de los cuales 340 hectómetros cúbicos son para riego y 60 hectómetros cúbicos son para abastecimiento. Para que os hagáis a la idea, con esos 60 hectómetros cúbicos se dará agua de calidad, porque es agua de Pirineo, a más de un 70% de la población, más la agroindustria. Asimismo, todo el agua que sale del canal de Itoiz, tanto sea por el pie de presa como por el propio canal, se turbina. Se turbina, por un lado, con dos turbinas de 14,3 megavatios y, por otro lado, por las dos turbinas de 9,9 megavatios. Eso quiere decir que todo el agua se turbina y el beneficio que se obtiene para compensar lo que serían parte de los gastos que tiene Canal con los regantes para hacer el transporte de agua. Para que os hagáis la idea, la producción es de un 6,5% de la producción o del consumo total de Navarra, lo cual es algo interesante. Esto sería una parte del Canal de Navarra ya ejecutado. ¿Y cuáles son las características principales del Canal de Navarra? Bueno, pues quien es el encargado o la empresa encargada de construir y de gestionar el Canal de Navarra es Canasa, Canal de Navarra S.A. Está participada en un 60% por el Gobierno de España y un 40% por la Comunidad Foral de Navarra. De los 188 kilómetros que tendrá Canal, están construidos ya 117 y 71 kilómetros están por ejecutar en la segunda fase. Tiene una capacidad de transporte de 45 metros cúbicos por segundo. Para que os hagáis a la idea, el 100% del canal es a la demanda. Es decir, así como hemos oído antes a Roberto, pues que tienen que gestionar los pedidos y todo esto, en este sentido no. Tienen varias balsas de regulación, Villaveta, Monreal y Artajona, que están ya construidas, y dos futuras, que es Pitillas y Montes de Cierzo, que tienen 8 hectómetros cúbicos, en las cuales se encargan de hacer la regulación. Por lo tanto, es un canal a demanda. Pero es más, el canal busca la eficiencia energética manteniendo la cota. Para que os hagáis a la idea, en la primera fase de la ampliación, que ahora iremos a verlo, el 90% de la superficie se riega por presión natural, es decir, sin bombeo. Daros cuenta la eficiencia que tiene ello y la ventaja competitiva que puede darle a los regantes en estos momentos en que la electricidad pues cuesta lo que cuesta. Actualmente estamos hablando de que tiene 30.491 hectáreas en explotación y el año pasado, sin ir más lejos, se han consumido 119 hectómetros cúbicos. Podéis sacar la cuenta del consumo individual. Pero a mí me gustaría echar un poco para atrás. ¿Cómo estábamos en el 96? ¿Y por qué digo el 96? Porque si os dais cuenta, en el 2003 es cuando se acabó Itoiz, pero en el 96 y un poco antes estábamos planteando el hacer Itoiz y Canal de Navarra. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El aprovechamiento de los recursos hídricos en Navarra son o eran bajos. En esta tabla, para que veáis, es la superficie puesta en riego, es decir, las hectáreas puestas en función de los hectómetros cúbicos aportados a la cuenca del Ebro. Aragón tenía 63 hectáreas por cada hectómetro cúbico que aportaba. Cataluña tenía 56, La Rioja tenía 50, País Vasco tenía 34 y Navarra tenía 24. Es decir, generábamos mucha agua, pero no teníamos prácticamente regadío. Y ahí os recuerdo el dicho, que a lo mejor lo conocéis, de que Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón. Bueno, pues esos tres ríos principales son de Navarra y son los que, bueno, pues dan una dotación de agua importante a lo que sería el Ebro, pero no gestionábamos ese agua. De hecho, lo que ocurría es que había un equilibrio territorial pues bastante desfavorable. Estas tres filminas, dos que os estoy poniendo ahora y otra, son filminas del año 96. Fijaros lo que ocurría en el año 96, la evolución de la población en el territorio que íbamos a regar. Fijaros cómo del año 60 al 96 la caída era en picado, es decir, había que dotar al medio rural de herramientas que tuvieran maneras de fijar población, con agricultura, con agroindustria, con bueno, pues todas las cuestiones que fueran necesarias. Este es una
una gráfica de la temperatura media de Navarra. Si más o menos vierais, en la parte norte, esta parte de aquí está muy cercano ya al Cantábrico, y diríamos, bueno, pues la parte norte y la parte sur prácticamente tienen la misma temperatura, en torno a una media de 14 grados, y la parte media es la parte fría. Pero, si habéis visitado Navarra, ya sabéis que al final la zona sur es una zona muy árida y la zona norte. ¿Qué ocurre? Pues precisamente eso. Lo que ocurre, aquí no lo veréis bien, en el siguiente lo pondré, pero esto lo he puesto por el gradiente de colores. Es decir, la pluviometría, la media anual que tenemos es muy diferenciada en prácticamente 150 kilómetros. En la zona norte podemos estar hablando de aportaciones de 1.600, 1.800, incluso 2.000 milímetros al año, mientras que en la ribera, abajo del todo, podemos estar hablando de los 375, 320, 350 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que el gran problema que tiene Navarra es la diferencia de pluviometría de norte a sur. Por lo tanto, lo que había que hacer es una cosa pues importante, transportar agua. Esto es Canal de Navarra. Lo que nos planteamos en el 96 era compensar hídricamente, hacer un eje vertebrador de agua norte-sur para compensar la parte norte que tenía agua con la parte sur que no tenía. Bien. ¿Cómo queremos estar en 2030-2040? Bueno, pues lo que se ha planteado en Navarra es que quiere ser una región solvente y actuar ante el cambio climático. ¿Cómo? Con la ampliación de la primera fase, que os diré cómo está su marcha, la segunda fase y la modernización de lo que serían los regadíos de Navarra en un plan de regadíos a objetivo 2040. Y lo que no queremos decir es que, bueno, ya hicimos lo que podemos, era sencillo, pero pues lo tendrá que hacer otra generación porque nosotros no llegamos ahí. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Pues os voy a decir un poco qué actores intervienen, qué escenario hay y qué trabajos tenemos que realizar. Los actores actualmente son varios. Por un lado, Gobierno de Navarra, con el Departamento de Cohesión Territorial y Agricultura. Las sociedades concedentes, tenemos dos sociedades, una sociedad concedente que es Riegos de Navarra / INTI. Tenemos dos sociedades concesionarias, Agua Canal y Aguas de Navarra. Comunidades de regantes, que tenemos la comunidad de regantes más las comunidades de base. Canasa, que es Canal de Navarra S.A., la que hace y gestiona el canal, el Gobierno de España, las mancomunidades y la Confederación. ¿Cómo estamos? Pues ahora os hago la radiografía rápida. La primera fase de Canal de Navarra, que es lo morado, tenemos que el año de construcción fue del 2007 al 2011. Como os digo, estamos hablando de un sistema concesional. Se ha ejecutado mediante un régimen de concesión de obra pública por el Departamento de Desarrollo Rural. ¿Quiénes son los accionistas? Son Agbar y CACEIMPA. Estamos hablando de una ejecución desde el año 2007 al año 2011. La sociedad concedente somos nosotros, INTIA. La sociedad concesionaria es Agua Canal. Estamos hablando de un presupuesto de construcción de 156 millones de euros, pero un presupuesto concesional de 467 millones de euros. El devengo aproximadamente es de entre 15 y 16 millones de euros al año durante un periodo de 25 años. Estamos hablando de 22.000 hectáreas y 3.600 propietarios. Hay que tener en cuenta que este sistema concesional lo que hace es construir la red de riego, construir la red de caminos y construir los desagües. Tener en cuenta que en Gobierno de Navarra toda la superficie ha tenido que pasar por una concentración parcelaria. Con lo cual, estamos hablando de que esa sociedad concesionaria va a mantener la red de riego, ha construido la red de riego, la de desagües y la de caminos, y la va a mantener durante esos 25 años. Para dar viabilidad a las explotaciones agrícolas que tenían una producción pues, bastante baja. Y recuerdo un poco lo que ha dicho Cristina Clemente a la mañana, que se multiplica por 5 y por 6 el paso de secano a regadío. Esta sería un poco bueno, pues la estructura de esa zona. Por otro lado, estaríamos hablando de la ampliación de la primera fase. El inicio del año de construcción ha sido el 2014. Ahora mismo estamos en proceso y esperamos en un año o dos finalizarlo. La sociedad concedente seguimos siendo nosotros. La sociedad concesionaria es Aguas de Navarra, que también está formada por Agbar y por CACEIMPA. En su día eran diferentes accionistas, tanto en una como en otra, pero han acabado, digamos, siendo los dos así. Hablamos de un presupuesto de construcción de 90 millones de euros y un presupuesto de concesión de 437. El devengo hoy en día es de 8 millones porque no está completa la obra, pero llegaremos a unos 14 millones de euros aproximadamente. Y con 15.000 hectáreas de riego y 1.800 propietarios.
Es importante comentaros que de las 15.000 hectáreas, 5.070 son de transformación de secano a regadío. De modernización son en torno a 6.186 y tenemos actuaciones en eficiencia energética en casi 4.000 hectáreas. Tener en cuenta que una de las piedras angulares que pensamos ya en el 96 era de dotar de eficiencia energética o de soberanía energética a los regantes mediante Canal de Navarra. Como os he dicho, el 90% del canal en la primera fase y la ampliación son a presión natural. Esto sería ahora mismo como está construido. Lo verde y lo amarillo están ya construidos y ahora mismo estamos en la fase morada. Y quedará así cuando finalicemos. Pues bien, a partir de aquí lo que estamos ya trabajando es en terminar la ampliación de la primera fase y estamos en la construcción de la segunda fase. Ahora mismo tenemos dos proyectos para la segunda fase. Un primer proyecto que Canasa, Canal de Navarra S.A., acaba de meter en el Ministerio. Es un proyecto de 250 millones de euros. Son dos tuberías de 2 metros de diámetro, de 71 kilómetros cada una de ellas, para hacer el transporte de esa conducción de agua a la ribera de Navarra. Estamos hablando también de parte irá subvencionado o pagado por el Gobierno de Navarra y por el Estado y una parte por los regantes. Pero a su vez también tenemos que abordar la zona regable. La abordaremos del 2024 al 2031. Estamos hablando de unas 20.000 hectáreas y con eso completaríamos el canal. No hay que obviar que esta conducción va a llevar agua de calidad también a lo que sería más de 70.000 o 80.000 personas en la ribera de Navarra, con lo cual es importante. Y a la agroindustria. Esto sería lo que sería la zona a actuar en la segunda fase de Canal de Navarra, con lo que sería los diferentes sectores de riego y la balsa de 8 hectómetros cúbicos que vamos a construir. ¿Qué tareas nos quedan? Pues ahora mismo tenemos que en 6 años hacer la construcción por parte de Canasa de esa doble tubería de 2 metros de diámetro y tenemos por nuestra parte, por parte de Riegos de Navarra, Barra Intia, en tramitar la gestión ambiental y de renovables, definir las zonas regables, realizar las expropiaciones, promover el regadío con las comunidades de regantes, realizar la concentración parcelaria, diseñar los proyectos, tramitar los derechos de riego y, finalmente, dirigirlo. Un rato nos queda. Pero me gustaría también contaros un poco lo que son los beneficios del regadío. En este caso os traigo cifras de lo que sería el impacto económico de la segunda fase de Canal de Navarra, pero que es extrapolable tanto a la primera fase como a la ampliación. Una inversión de 217 millones de euros contribuyen a crear 3.160 puestos de trabajo de manera directa, indirecta o inducida. Y asimismo equivaldría al 1,1 del PIB navarro y al 1% de los puestos de trabajo de la economía regional. Por cada euro de VAP directo que generamos, se crean 1,67 euros de manera directa o indirecta. Y por cada millón de euros que invertimos, se crearía en torno a 11,60 empleos. Es decir, la inversión crea empleo tanto de manera directa como de manera indirecta, lo cual es importante. Y ahora me gustaría también contaros, una vez que os habéis hecho la idea de lo que es Canal, cómo estamos abordando lo que sería la construcción y la explotación de todo ello, contaros un poco lo que sería la colaboración público-privada, es decir, los dos sistemas concesionales que tenemos en lo que sería Canal de Navarra. Creo que la colaboración público-privada es importante, es primordial en el regadío. Nosotros ya llevamos con la primera concesión 15 años y con la segunda pues prácticamente 6-7 años. Y me gustaría contaros un poco la sistemática y los beneficios que tiene de todo esto. Por un lado, en la parte izquierda estaríamos hablando de los concedentes, que sería Gobierno de Navarra e Intia. A la derecha estaría Aguacanal y Aguas de Navarra, que son las dos sociedades concesionarias, como os he dicho, participadas en un 50% por Aguas de Barcelona y un 50% por un fondo de inversión que es CACE Impact. Y luego tendríamos a la Comunidad General de Regantes con las comunidades. Bien. ¿Cuál es el flujo o cuál es la gestión? Pues por un lado, Gobierno de Navarra lo que hace es hacer un pago, y os lo contaré ahora, del CFGI, CVA, y tiene una serie de indicadores. Es decir, se hace una retribución a la sociedad concesionaria. ¿Qué hace la sociedad concesionaria? La sociedad concesionaria construye lo que sería la infraestructura de riego, de transporte en caminos y en desagües. A su vez, lo que sería Gobierno de Navarra e Intia generan o pasan o facilitan la infraestructura
a las comunidades de regantes. Y a su vez, en la parte derecha, las concesionarias facilitan la explotación a los regantes, puesto que las concesionarias son las que durante 25 años hacen y mantienen la explotación de las infraestructuras, y a su vez los regantes hacen una aportación de lo que sería, bueno, parte de la obra, más luego el pago que tienen que hacer. Bien, aquí os voy a desglosar los 3 cánones que se pagan en una concesión. Me parece importante porque estamos hablando de un incremento tanto en la eficiencia de construcción como en la eficiencia de explotación. A cambio de lo que sería la construcción y la explotación, lo que se hace es una retribución en 3 conceptos. 1, canon de calidad y gestión de la infraestructura. Este tipo fijo se paga en euros por hectárea y año, lo abona Gobierno de Navarra y lo abona en concepto de devolución de inversión a la concesionaria. En el caso de Agua Canal sería un 50% y en el caso de Aguas de Navarra un 80%. El canon de volumen de agua, es decir, es un variable en función de euros por metro cúbico, lo paga también Gobierno de Navarra en concepto de retribución o devolución de inversión. En el caso de Agua Canal sería un 45% y en el caso de Aguas de Navarra sería un 15%. Y finalmente tendríamos un canon de explotación que sería un fijo de euros por hectárea y lo pagan las comunidades de regantes a la explotación, que sería en torno a un 5%. Pero daros cuenta que todos estos sistemas de retribución pueden estar deducidos hasta en un 100% por los cánones de calidad. Es decir, hay que hacer un seguimiento a lo que sería la concesión y lo que se hace es tener unos indicadores para hacer ver si la retribución es correcta o no es correcta en función del seguimiento. Quien es la encargada de hacer esta oficina de seguimiento de explotación es esa oficina y tiene 5 Ks. Un K1 de eficiencia de transporte y distribución de agua, un K2 de continuidad del suministro, un K3 de uniformidad de riego en parcela, un K4 de eficiencia energética y factor de potencia y un K5 de atención al regante. Hay que tener en cuenta que la concesión se ha concebido teniendo en cuenta los criterios de calidad y servicio a través del seguimiento continuo. Es decir, hay que tener en cuenta que cada 10 minutos monitorizamos lo que sería la calidad de riego que tienen los regantes y se exige un seguimiento que prolongue durante 30 años esa concesión. Ese seguimiento puede estar retribuido en función de estos Ks y puede ser de 0 a 1, es decir, puede ser un 0 que multiplica al K correspondiente y por lo tanto sería la retribución 0. Pero para esto es muy importante que tengamos una herramienta fundamental, el telecontrol. El telecontrol hasta hace unos años era una herramienta que no funcionaba o que funcionaba de manera deficiente y de unos años para acá, pues todos sabemos que los telecontroles ya están funcionando de otra manera y avanzan bastante. Os voy a explicar ya finalmente lo que serían los Ks porque creo que es interesante y de una manera, bueno, pues resumida y lo más clara posible. El K1 sería el coeficiente anual de eficiencia técnica y de gestión de agua. En definitiva, lo que nos fijamos es si hay fugas en la red y la precisión de los contadores, tanto inicial como final. Mide la eficiencia de distribución de agua y cuantifica las pérdidas debido a averías imprevistas, evaluando el grado de mantenimiento del parque de caudalímetros y contadores. Tened en cuenta que lo que os he puesto antes, el CVA, el primero, este de aquí, está en función de lo que sería este K1. K2. Lo que buscamos es que haya menos interrupciones y que sean más cortas. Es decir, es un coeficiente mensual de eficiencia en la continuidad del suministro. Y buscamos, 1, que no haya interrupciones y 2, que el regante confíe en la red, confíe en el servicio. Es decir, que tenga la seguridad de que si se produce una rotura, 1, que no se produzca. Y si se produce una rotura, que sea arreglada en un tiempo muy rápido. Cuantifica los tiempos en los que se queda interrumpido el caudal y valora la superficie afectada para interrupción. Fomenta la reducción de la frecuencia de las interrupciones, es decir, es mejor que no se interrumpa, por lo tanto la concesionaria busca que no se produzcan esas interrupciones y si se producen las interrupciones que sean rápidas, es decir, tener todo el material para poder arreglarlo en el menor tiempo posible. Tener en cuenta una cosa, se pondrá en función del consumo de agua en cada mes, por lo que adquiere una mayor importancia en los meses de mayor uso de la red, es decir, de junio a septiembre. K3. El K3 sería el coeficiente mensual de servicio de presiones, es decir, el regante tiene la garantía de la presión mínima y de la presión máxima y dentro de ese margen
la concesionaria no estaría penalizada, pero estando fuera de estos márgenes sí que está penalizada, con lo cual tiene que hacer una garantía de tanto la presión mínima como de la presión máxima. Caso 4, eficiencia energética. Acordaros que el 90% de la zona regable de la primera fase de la ampliación se riega por presión natural. Aún así, del 10% que nos queda que tiene bombeo, lo que buscamos es una eficiencia energética. Por poneros un ejemplo, la primera concesionaria, Aguacanal, ella es la que asume los costos energéticos de bombeo, con lo cual el regante no asume ningún coste de bombeo. En el caso de la segunda concesión, el de Aguas de Navarra, sí que es el regante el que asume el coste de bombeo. El coeficiente anual lo que busca es la eficiencia energética y fomenta la correcta instalación y el mantenimiento de las baterías de condensadores para que el funcionamiento de las instalaciones de bombeo sea lo más correcta posible y el coste energético sea el menor. Y por último estaríamos hablando del caso 5, el tiempo de respuesta en caudal y presión en un sistema WEPSIG. Lo que buscamos es lo siguiente, es decir, el regante tiene, cuando tiene un problema, lo que hace es realizar una queja de manera o telemática o de manera telefónica a cualquiera de las dos concesionarias. La concesionaria tiene un tiempo de respuesta que está medido, ¿vale? A su vez, las concesionarias lo que tienen que hacer es ofrecer lo que sería una información de caudal y presión a disposición del regante. Las dos concesionarias llevan diferente tiempo porque son una de 2007 y otra de 2014, con lo cual, bueno, pues hay cuestiones que tienen diferentes. Pero por generalizar, es un sistema WEPSIG que el regante conoce la presión y el caudal de cabecera en su parcela, en cada momento, y tiene un sistema de alarma para saber si está regando de una manera correcta o está regando de una manera no correcta. Y la concesionaria tiene un tiempo limitado para dar respuesta a toda esta gestión. En conclusión, daros cuenta que al final estamos hablando de dos sistemas concesionales que dan servicio a lo que sería el regante. El regante puede exigir servicio y estamos hablando de un mantenimiento preventivo con un alto rango de lo que sería profesionalidad. Y lo que nos estamos encontrando también con datos 10 minutales de todos los hidrantes, nos estamos encontrando con un Big Data importante, muy importante, en el cual nos está ofreciendo una gran cantidad de datos que hemos tenido que poder gestionar, pero que ahora mismo nos da una potencialidad muy alta y al regante le da una potencialidad muy alta para poder hacer una gestión muy importante de lo que sería el riego. Y con esto, pues nada más. Simplemente comentaros un poco lo que sería nuestro equilibrio difícil entre explotación, construcción, financiación, la ampliación de la primera fase, la realización de la segunda fase, con requisitos legales y administrativos, que es lo que estamos inmersos hoy en día. Gracias por todo.